y nos hable a nuestro corazón. Estamos hablando de soteriología, doctrina de la salvación. Y estamos viendo la segunda parte de esta serie. La primera parte la llamamos la necesidad de la salvación. Y hablamos de cuán necesario es que precisamente el hombre sea salvado. ¿Por qué el hombre necesita ser salvado o necesitó ser salvado? ¿Por qué la humanidad necesita un salvador? Y estamos en la segunda parte de esta serie que la hemos llamado la obra de la salvación. Es decir, estamos examinando a la luz de la Biblia qué fue lo que Cristo hizo realmente, qué fue lo que Cristo vino a hacer. Y miren, una de las cosas que realmente es preocupante es que la gran mayoría de los cristianos realmente no saben, en verdad no saben qué fue lo que Cristo vino a hacer. Si uno le pregunta a la gente en general, si uno hace una encuesta y uno le pregunta a la gente ¿a qué vino Cristo? Sí, la mayoría responden a salvarnos, ¿sí? Pero muchos no saben realmente a salvarnos de qué significa salvación, qué fue lo que realmente Cristo hizo en la cruz, cuál fue su obra, porque es que realmente la obra de Jesús es tan extensa y es tan profunda que se necesita toda la Biblia para explicarla, para entender realmente lo que Jesús vino a hacer, en qué consiste la obra de la salvación. Y más que entenderlo, pues empezar a disfrutarlo, porque la salvación no es un asunto que ocurrió simplemente allá en Jerusalén, hace a millones de kilómetros de aquí y hace miles de años, sino que la salvación es algo que nosotros podemos y debemos experimentar en nuestras vidas, disfrutar de esa salvación. Y la verdad es que esa es la parte que la gran mayoría de cristianos se lo pierden. Unos porque en realidad no saben bien en qué consiste, otros porque saben, pero realmente no lo han integrado a sus vidas, no han hecho de la salvación un estilo de vida, una manera de vivir. Salvo es un estilo de vida, soy salvo. Y es un estilo de vida que significa libertad, verdadera libertad. Así que es muy importante que examinemos precisamente la obra de Cristo, la obra de la salvación. Y hoy vamos a hablar de la redención. Pero quiero comenzar con un testimonio. Luz Estela, una señora que está ahí, nos contaba el viernes, que mientras estábamos calentando, ella nos estaba contando que ellos eran dueños, cuando no eran cristianos, eran dueños de varios moteles y de una, ¿cómo se llama? De una discoteca y algo así, ¿no? Entonces ella cuenta pues cómo era con esos negocios y la cantidad de dificultades que tenían. Y llegó un tiempo en que esos negocios se fueron dañando y todo se fue desbaratando y se les fue viniendo abajo y de un momento en que quedaron en la ruina. Ella dice, yo andaba en el carro del año y cada 3 meses cambiaba de carro, o cuando quería de pronto, me cansé de este carro y lo cambiaba por uno nuevo. O sea, vivían económicamente muy bien y de pronto todo se vino abajo, todo se derrumbó. Y ustedes saben pues lo que es una crisis económica, pero precisamente eso fue lo que Dios usó para que ella conociera al Señor. A propósito, nos contó que lo conoció a través de la doctora Evelyn de Buenaventura, que es una mujer cristiana que conocí en los años 75, 76, una mujer llena del Espíritu, una mujer llena de gozo y una evangelista tremenda, evangelizaba todo lo que se movía. Y ella fue la que la llevó a Luz Estela a los pies de Cristo, ¿cierto? Y nos cuenta ella cómo precisamente entonces de esa crisis económica y aún matrimonial y personal y espiritual y todo, cómo el Señor comenzó a restaurar y ahora están económicamente mucho mejor y sus negocios pues ya no tienen nada que ver con ese tipo de negocios, son negocios en bienes raíces, tienen edificios en el norte y en el sur de apartamentos, de apartaestudios. Y ella nos contaba y vivimos, mi esposo y yo ahora tranquilos, en paz y económicamente pues no tienen, digamos, dificultades, ¿cierto? No tienen afugias, no tienen que andar saltando matones. Les cuento esto, ¿por qué? Porque para mí ese testimonio es un buen ejemplo de la palabra redención. Luz Estela y su esposo fueron redimidos. Eso es lo que hace la redención. Lo saca uno de la esclavitud y lo transporta a una vida diferente, a una vida de libertad, de gozo, de paz, de bendición, de prosperidad, de salud. Eso es redención. Así que de eso quiero hablarles esta tarde. Ese es el tema de hoy, la redención. Hablemos un poquito del panorama de la salvación que hemos venido mirando. Recuerden que estamos hablando de una barrera universal, una barrera que se levantó entre Dios y el hombre por el pecado. Al pecar el hombre, ofendió el carácter santo de Dios, ¿cierto?
y el hombre adquirió una deuda de pecado por haber ofendido el carácter santo de Dios. Además, vino, digamos, como resultado adquirir una naturaleza adámica, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y esto también trajo esclavitud bajo Satanás. El hombre quedó bajo la esclavitud satánica. Y además de eso, experimentó la muerte espiritual, o sea, la muerte en su triple dimensión, la espiritual, la física y la eterna, la condenación eterna. Toda esa barrera universal trae un resultado y es enemistad con Dios. Así que el hombre quedó en un estado de enemistad para con Dios. De ser un hombre creado por Dios en la bendición de Dios, ahora se convirtió en un enemigo de Dios. Y de ser una criatura teocéntrica, creado para que su centro sea Dios, ahora es una criatura egocéntrica. Su centro es él mismo, su ego. Es decir, lo que es la naturaleza pecaminosa, sencillamente, lo que es estar uno bajo la influencia, bajo el poder, bajo el influjo del ego, ¿cierto? De la naturaleza de Adán. Así que digamos, estado de enemistad del hombre para con Dios es lo que realmente impide que el hombre pueda disfrutar de Dios y disfrutar de todo lo que Dios tiene para él. Pero también sabemos que Dios ha dado una provisión universal. Como la barrera es universal, pues Dios ha dado una provisión universal. Y esa provisión viene de Dios, no viene del hombre. Es lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para remover esa barrera que separa al hombre de Dios y a Dios del hombre. Así que la provisión universal tiene que ver también con varios aspectos en la teología, en la soteriología, y ya hablamos el sábado pasado de la propiciación. La propiciación es la obra de Cristo al presentar su sangre allá en el propiciatorio del cielo, al presentar su sangre como la sangre que Dios recibe en propiciación por la ofensa que el hombre le ha causado a su carácter santo. Así que Dios queda propiciado. Al ver la sangre de Cristo, Dios es propiciado y entonces la consecuencia es que Dios perdona los pecados del hombre, de toda la humanidad. Los pecados quedan cubiertos, quedan borrados, quedan eliminados para siempre por la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que es la redención. Así que la redención es, digamos, el aspecto de la obra de Cristo que remueve ese aspecto de la naturaleza pecaminosa y la esclavitud satánica. La redención tumba, digámoslo así, ahí en el dibujo, ¿cierto? Tumba esos otros dos bloques. Allí antes había 3 bloques y un cuarto bloque que es la muerte espiritual. El primer bloque decía deuda de pecado. El segundo bloque decía naturaleza pecaminosa y esclavitud satánica. La redención remueve esos otros 2 bloques y queda por remover la muerte espiritual, que lo veremos el próximo sábado. Cómo Cristo removió ese bloque de la muerte espiritual para destruir completamente esa barrera. Así que el mensaje del Evangelio es que actualmente, o sea, de Jesucristo hasta nuestros días, actualmente ya no existe barrera. En realidad, oigan bien, no hay nada que le impida al ser humano acercarse a Dios. El más pecador, el más podrido pecador, el más, digamos, irredento pecador, se puede acercar a Dios, porque ya no hay barrera que le impida acercarse. Y Dios también puede acercarse al más pecador de los hombres, porque Cristo eliminó esa barrera con su obra en la cruz. Así que, sencillamente, si el hombre no se acerca a Dios, es porque uno, o no sabe cómo hacerlo, nadie le ha enseñado cómo es que uno se acerca a Dios, cómo conocer a Dios, o sencillamente no quiere hacerlo. Por A, por B o por C no quiere hacerlo. Inclusive la Biblia dice que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio de Cristo, digamos, la luz de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, muchos obviamente no se acercan a Dios, no porque Dios no los esté esperando, sino simplemente porque Satanás ha logrado engañarlos. Los tiene tan a oscuras que no pueden realmente acercarse. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Dios realmente quiere la salvación. Tanto quiere la salvación para todos que envió a su Hijo a morir por todos. Así que es muy triste saber que a pesar de que hay una salvación servida, hay un banquete servido en la mesa, millones no están disfrutando de ese banquete.
Y nosotros, los que ya estamos disfrutando de ese banquete, tenemos la responsabilidad, tenemos el deber moral, tenemos el deber espiritual y tenemos además la orden del Señor de que es necesario que busquemos hacer por los medios que podamos hacer lo posible para que muchos conozcan esa verdad que ya a nosotros nos libertó, que ya a nosotros nos salvó. Porque muy rico ser salvo, ¿cierto? Muy rico estar libres. Muy rico tener a Cristo en el corazón. ¿Y lo demás qué? ¿Qué estás haciendo para que los otros también puedan acceder a esa bendición? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiempo estás invirtiendo en eso? ¿Qué recursos económicos estás invirtiendo en eso? ¿Qué recursos intelectuales estás invirtiendo en eso? Así que, cristiano, despiértate, ponte las pilas. Tienes que hablar de Cristo a otros. Tienes que llevarles ese mensaje de salvación, de redención. Es nuestra responsabilidad moral y espiritual. Y es realmente nuestro privilegio también, nuestro gozo. Cuando yo oigo historias como la de Luz Estela que les conté, me alegra el corazón saber cómo el Señor cambia las vidas. Y qué bonito, ¿no? En ese grupo de cristianos todos tenemos algo en común, ¿cierto? Todos sabemos que el Señor cambió nuestras vidas. Todos sabemos que el Señor transformó nuestras vidas. Estamos en iglesias diferentes, en grupos cristianos distintos, pero somos uno en el Señor y tenemos la misma historia. ¿Cierto? Un día vino Cristo a nuestros corazones, un día vino Cristo a nuestras familias y nos redimió, nos libertó de la esclavitud. Así que la palabra redención significa liberación de la esclavitud mediante el pago de un precio. Aprendas eso. Redención significa liberación de la esclavitud mediante el pago de un precio. Todos hemos visto posiblemente películas de Roma, ¿cierto? De los romanos, de cómo llegaban y conquistaban diferentes tierras y cómo esclavizaban a esos pueblos, ¿cierto? O hemos visto películas, por ejemplo, de la esclavitud en los Estados Unidos, del tiempo en que la raza negra fue esclavizada, allá sobre todo en el sur de los Estados Unidos, ¿cierto? Y había esas haciendas de blancos que tenían esclavos negros recogiendo el algodón y esas historias digamos, de injusticia, de cómo es vivir en la esclavitud. Aún la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel vivió 400 y tantos años esclavo bajo Egipto. O sea, la esclavitud es una de las cosas peores que le puede suceder a un ser humano. Hoy en día hay otras formas de esclavitud, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, cómo empresas extranjeras van a Tailandia, a la China, a lugares como esos, y esclavizan a personas trabajando 16 horas diarias en lugares inmundos, en lugares que no tienen ninguna seguridad, con unos sueldos miserables. Eso es una forma de esclavitud hoy. Mucha gente hoy está esclavizada, digamos, por el sistema económico. Otros están esclavizados por diferentes bandas y mafias, ¿cierto? La esclavitud sexual, mujeres, hombres, niños que son esclavizados sexualmente, que son, digamos, capturados y engañados y metidos en una red de trata de blancas, por ejemplo, y cómo se esclaviza al ser humano. En estos días veíamos cómo a Cartagena vienen muchos extranjeros precisamente a buscar niños y niñas nuestros para abusar sexualmente de ellos porque los venden como un objeto sexual. Es increíble eso. Es terrible que la esclavitud todavía existe en el siglo XXI, simplemente que las formas de esclavitud han cambiado y aún hasta son peores, diría yo, que en el pasado. Pero a eso fue que vino Cristo, a libertarnos de la esclavitud, de cualquier forma de esclavitud. Así que la redención es libertad. Y ahí en la Biblia, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y no fue escrito en griego por casualidad. El Espíritu Santo guió a los autores del Nuevo Testamento a que escribieran en griego, porque el griego es un idioma muy extenso, muy rico, y tiene la palabra exacta para cada cosa. Así que en el griego hay verbos y también hay sujetos, digámoslo, que explican claramente la intención en cada palabra. Por ejemplo, hablando de redención, algunas palabras, algunos verbos en la Escritura hablan de el lugar del que fuimos rescatados. Por ejemplo, este versículo, Apocalipsis 5:9, dice: cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta escritura dice que los cristianos, la iglesia de Jesucristo, fuimos redimidos
de todo pueblo, lengua y nación. Es decir, el lugar de donde fuimos redimidos es el mundo, las naciones. Ese era el lugar donde estábamos esclavizados, en las diferentes naciones, en este sistema mundial. Pero fuimos redimidos, dice, por la sangre de Jesucristo. Allí la palabra que se tradujo redimido es la palabra agorazó, que es un sustantivo que tiene, digamos, como raíz la palabra ágora. Ágora es un término griego que se usaba para el mercado de esclavos. Cuando el Imperio Romano esclavizaba a tantas personas, pues tenía un comercio de esclavos. Y los esclavos, usted lo ha visto en las películas, se ha leído en la historia, se vendían como vender una vaca, como vender un chivo, como vender una oveja. Así se vendía un hombre, se vendía una mujer. Y los esclavos eran vendidos en el ágora, o sea, en el mercado de esclavos. Y las personas iban allí y podían ofrecer dinero por un esclavo o por muchos. Y se hacían remates y se ofrecían los esclavos y las personas los compraban. Había algunas personas, muy poquitas personas realmente, que tenían un gran corazón y habían adquirido como misión en la vida poder rescatar a algunos de sus esclavos. Entonces estas personas iban al mercado de esclavos, pagaban el precio por un esclavo, pero luego inmediatamente lo hacían libre. Y eso se le daba un documento al esclavo, un documento estatal de que el esclavo estaba libre. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio de su libertad. De hecho, la mayoría los compraban era ¿para qué? Para usarlos hasta que se murieran, ¿cierto? Y hasta abusar de esas personas de una manera terrible. Pero había personas de buen corazón que hacían eso. A mí me gustaría haber sido un millonario en esa época. Si yo hubiera sido un millonario en esa época, me la pasaría yendo a mercados de esclavos a comprar y comprar y comprar y comprar y comprar esclavos para libertarlos y hacerles sus documentos, sus papeles de libertad. Ahora, cuando un esclavo ya tenía ese documento, nadie podía volver a esclavizarlo, porque había sido comprada su libertad. Ese pago era una vez y para siempre. ¿Y qué crees que es el pago que Cristo hizo por nosotros? ¿Que será temporal? ¿Que será para unos días, unos años, unos meses? Es para la eternidad, es para siempre. Cristo nos libertó para la eternidad. Por eso la salvación nunca se pierde, porque la salvación es el producto de la redención. Es el producto de que Cristo pagó un precio para que yo sea libre por toda la eternidad, para siempre. Nadie nunca más me puede volver a esclavizar. A menos que yo quiera que me esclavice, a menos que yo vaya y le diga a Satanás, ay, a usted me hace una falta como amo, por favor esclavíceme otra vez. ¿Quién es cristiano verdadero puede hacer eso? Ninguno es tan estúpido. O tampoco, dice, tampoco nos tenemos que someter a nuestra carne, ¿cierto? A los deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Cuando los deseos de nuestro cuerpo, los deseos de nuestra carne nos inclinan a hacer cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios, que sabemos que ofenden el carácter de nuestro Padre, nosotros podemos decir, no quiero y no lo hago, porque fui libertado, soy libre, ahora puedo decidir realmente, ya no soy un esclavo, ya no tengo que obedecer al diablo, no tengo que obedecer al mundo, no tengo que obedecer a mi propia carne, porque Cristo pagó el precio para libertarme. Hay otro término que es exagorazó. Exagorazó quiere decir salir del ágora, o sea, sacado del ágora. Significa que el hombre es comprado y sacado del lugar, una vez y para siempre. Nunca más puede volver a ser esclavizado, oiga bien, aún queriendo volver a hacerlo. O sea, un esclavo que tenía ya carta de liberación, aún fuera y le dijera al César de Roma, yo quiero que me vuelvan a escoger como esclavo, ya era imposible porque había un precio que había sido pagado. Amén. Ahora, ¿cuánto usted cree que vale la sangre de Jesús? ¿Cuánto vale la sangre de Jesús? Es el precio mayor pagado por alguien. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos realmente demasiado valiosos, no por nosotros mismos, sino por el precio por el cual fuimos estimados. Porque valer la sangre de Cristo es valer demasiado. Así que valórese, quiérase, cuídese, ámese. No se maltrate, no se ande maldiciendo, no se ande dando con un garrote a toda hora. Ámese, realmente, quiérase, cuídese. Haga todo lo posible por vivir una vida realmente agradable al Señor. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió, o sea, exagorazó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Cristo lo que hizo fue colocarse en el lugar de la maldición, en el lugar del maldito, y así Él me libertó a mí de la maldición.
Él tomó mi lugar realmente. Él hizo lo que nadie podría hacer por sí mismo, ni nadie podría hacer por mí. Si usted va a las Escrituras, allá a la narración de la crucifixión del Señor Jesucristo, fue más o menos a las 9 de la mañana. Empezó la crucifixión del Señor, lo empezaron a clavar y a levantar la cruz y todo esto, más o menos 9 de la mañana. En unas horas después es cuando él habla con Juan y ahí está María, su madre, y él le dice, he ahí, mujer, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí tu madre, ¿cierto? Él encomienda a su madre. A mí me llama la atención que el Señor está muriendo, lo están masacrando, ¿cierto? Y él está preocupado por su madre y por sus discípulos, ¿cierto? Él no está preocupado por él no está centrado en él. Jesús nunca vivió una vida egocéntrica, Jesús vivió una vida teocéntrica completamente. Y unos minutos después, digamos, él habla con los dos ladrones crucificados a su lado. Sabemos que el uno acepta, ¿cierto?, a Jesús como el Salvador, el otro lo rechaza, y él le da las palabras tan maravillosas a ese ladrón, ¿cierto? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al mediodía, más o menos a las 12 del día, es que viene esa oscuridad tan tremenda, porque eso fue de noche. Es decir, lo extraordinario de ese momento es que a las 12 del día se apagó el sol, es decir, como que el sol se fue. Vino una oscuridad tan impresionante, ¿cierto? Y en medio de esa oscuridad, pues se imagina, todo el mundo se quedó asustado, aterrado. La gente empezó a darse cuenta, oiga, la muerte de este hombre, la cosa es en serio. O sea, el cielo se puso triste, ¿cierto? Porque es el momento cuando el Padre se separa del Hijo, ¿cierto? Es el momento cuando Cristo muere espiritualmente. Es el momento cuando Cristo está experimentando la muerte espiritual, o sea, la ruptura de la comunión con su Padre, el alejamiento de su Padre. Imagínense la escena, todo se pone al mediodía oscurísimo, oscuro, no se ve una luz, todo el mundo está callado y de pronto se oye una exclamación que sale de allá de la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Sale esa exclamación. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Cristo estaba tan solo como nunca nadie ha estado solo en este mundo. Nunca nadie ha experimentado una soledad como la que experimentó Cristo en la cruz. El Padre lo ha dejado. El Padre le ha dado la espalda. Porque Cristo es en ese momento maldito. Él es la maldición. Él lleva la maldición encima de él. Él lleva el pecado de toda la humanidad. Él lleva la enfermedad de toda la humanidad. Las iniquidades de todos nosotros. En ese momento Él es el pecado del mundo. Y no solamente el Padre le da la espalda, sino que cae sobre Él la ira de Dios, el juicio de Dios. Jesús empieza a experimentar en su alma, en su mente, en su espíritu y en su cuerpo, empieza a experimentar el juicio de Dios contra el pecado, la ira de Dios contra el pecado. Jesús tuvo que haber sido realmente sacudido. Yo creo que esa cruz hacía así. Se sacudía con la ira de Dios cayendo sobre él. Y yo creo que el cuerpo de Jesús temblaba completamente y su rostro fue desfigurado y digamos, todo en él estaba experimentando un castigo demasiado grande. No alcanzamos a imaginarnos realmente lo que significa el sacrificio que tuvo que hacer Jesús por nosotros. Pero cuando entendemos algo de eso, entonces queremos vivir para Él. Queremos vivir para amarlo, para adorarlo, para servirlo y para darlo a conocer. No hay otra opción, no hay otra alternativa, porque a Jesús es imposible conocerlo y no amarlo. Es imposible amarlo y no servirlo, no seguirlo, no obedecerlo. Así que, pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Porque unos minutos después, de pronto unos tantos segundos o minutos mejor después, se oye un grito. El último grito que da Cristo en la cruz. Pero ya no es un grito de desesperación, ya no es un grito de soledad, no es un grito pidiendo auxilio, es un grito de victoria. Tetelestai en griego. Consumado es. Consumado es, fueron sus últimas palabras. Quiere decir, he acabado la obra de la redención que vine a hacer. He terminado mi trabajo. Lo he hecho
perfectamente bien, y es para siempre, y es para beneficio de todos los que quieran disfrutar de ese beneficio, la salvación, la redención. Consumado es un grito de victoria, ¿cierto? Tetelestai quiere decir totalmente pagado. Es como que el Señor estuviera hablando en español y gritara en ese momento: ¡he pagado totalmente! Y entrega su espíritu y muere. Está pagada. ¿Y sabes qué está pagado? Tu salvación, tu libertad espiritual, emocional, física. Está pagada tu sanidad. Está pagado el hecho de que ya no tienes que obedecerle a Satanás absolutamente nada. Está pagado el hecho de que ya no tienes que ser un esclavo de este mundo, de este sistema político, religioso y económico corrompido. Está pagado que ya no tienes que ser esclavo ni siquiera de tu propia naturaleza pecaminosa. Antes de temprano, por las 5:10 de la tarde, se acerca mi hija al cuarto y me dice: papá, me siento tan mal, me siento realmente, no tengo ganas de nada, o sea, no tengo ni fuerzas en mi cuerpo, ¿cierto? Me siento mal, me duele todo, ¿sí? Le digo: típico de los sábados, hija. A la carne no le gusta alabar a Dios. A la carne no le gusta congregarse en la iglesia del Señor. A la carne no le gusta escuchar la palabra de Dios. Toda la semana estás perfecta, no te duele nada. Y el sábado, ¡ay! Me duele todo. ¿No le pasa a usted a veces? ¿Sí? Que el sábado, ¡ay! No, estoy muy cansado. No, hoy no quiero salir. ¡Ay! Ojalá llueva para no tener que ir. ¿Cierto? Ojalá el pastor ya me diga que hoy canceló la reunión para no tener que ir. La carne simplemente. Pero no somos esclavos. Yo le decía: hija, ¿sabes una cosa? Cristo nos redimió de la esclavitud de la carne. Tú no tienes que obedecerle a tu carne. Al contrario, a tu carne hay que tomar la autoridad en el nombre de Jesús y decirle: carne, tú a mí no me vas a mandar, tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Créeme, yo a veces tengo que traer mi cuerpo, arrastrar mi cuerpo, traerlo hasta aquí, hasta este lugar y predicarles a ustedes 1 hora. Aunque en mi cuerpo ni siquiera puedo estar de pie a veces, ni siquiera quisiera estar aquí muchas veces. Pero someto mi carne, no permito que ella me diga lo que tengo que hacer. Amén. Es el Espíritu Santo el que tiene que dirigir mi vida y yo me someto al Espíritu de Dios, no a mi carne. Si uno se sometiera a los deseos de la carne, pues uno es un esclavo precisamente. Y eso es lo que pasa con el hombre sin Cristo, con la mujer sin Cristo, que son esclavos de sus pasiones, son esclavos de sus deseos, son esclavos de sus pensamientos todo el tiempo. Simplemente hacen lo que su naturaleza pecaminosa les dice. Pero los cristianos tenemos la naturaleza de Cristo en nuestras vidas y el poder del Espíritu. Y si somos conscientes de eso, y si también somos conscientes del precio tan alto que se pagó para que seamos libres, entonces no vale la pena someternos al pecado, no vale la pena someternos al enemigo. Yo le digo al Señor: Señor, yo quiero que en mi vida tu sacrificio valga la pena. Amén. Que tu sangre no se pierda, Señor. ¿Te imaginas cuántas personas en este mundo que viven pecando permanentemente, ajenos a la vida de Dios, de espaldas a Dios, y la sangre de Cristo ya fue derramada para que ellos sean libres, para que ellos sean salvos, y sin embargo nunca lo van a hacer? ¡Qué desperdicio! La sangre más maravillosa, la sangre preciosa del Cordero de Dios se derramó en la cruz, y en esas personas va a resultar inútil ese sacrificio. No les va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no se arrepintieron, porque nunca quisieron acercarse, porque prefirieron vivir de espaldas a Dios, solo dejándose dominar por sus perversos deseos, por sus concupiscencias, por sus bajas pasiones, por sus pensamientos egocéntricos. Pero tú eres un cristiano, tú eres una cristiana, tienes que saber quién eres, tienes que saber dónde estás, tienes que saber cuánto vales, cuánto se pagó por ti, y tienes que saber a quién sirves, a quién amas, a quién sigues, para que lo honres conscientemente todos los días de tu vida, con todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, sea, digamos, de acción o de actitud. Amén. Bien, otro aspecto de las palabras en el griego para redención, por ejemplo, nos muestra no solamente el lugar de donde fuimos sacados, sino el hecho de que hemos sido libertados. Dice: ¿quién se dio a sí mismo? ¿Quién se dio a sí mismo? Tito 2:14, por nosotros, para redimirnos ¿de qué?
de toda iniquidad y, oye bien, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hemos sido redimidos de toda iniquidad, pero no para quedarnos ahí. Hemos sido redimidos de toda iniquidad para entrar en un proceso de purificación. Un cristiano es una persona que está en un permanente proceso de purificación, que la Biblia llama santificación. La obra que el Espíritu Santo hace dentro del cristiano para llevarlo a vivir la vida que Dios quiere que viva. La vida que Dios quiere que vivamos, una vida abundante, una vida de limpieza, una vida de santidad, una vida de propósito, una vida de integridad, una vida que honre el nombre de Dios. Así que para eso fuimos redimidos. Y esa palabra en el griego es lutro, que quiere decir rescatar, y tiene que ver con los beneficios para la persona que ha sido rescatada. Otra palabra parecida viene de esa misma raíz, es lutrosis, que significa rescate. O sea, enfatiza, oye bien, el estado perpetuo de libertad. Hay una cosa bien interesante que aprendí hace muchos años, y es que en el griego, muchas de estas palabras están, cuando son verbos, en el griego, están en el tiempo aoristo del verbo. Yo no sé si usted se acuerda cuando nos enseñaron gramática, por ahí, cuando todavía enseñaban gramática, ¿no? Creo que ahora ni le enseñan a los muchachos porque nomás en una de las canciones ahora había una ortografía que, horrible, horripilante la ortografía, ¿cierto? Dice, caramba, hay gente que no sabe ni escribir, sinceramente, ¿cierto? O sea, ya ni enseñan esas cosas. Cuando nos enseñaban gramática en el colegio, nos enseñaban acerca del tiempo aoristo del verbo. Y el tiempo aoristo quiere decir algo que sucede una vez y para siempre. Quiero decirte, cuando en la Biblia habla de que somos redimidos, o que fuimos rescatados, o que fuimos comprados, o que fuimos libertados, siempre está en el tiempo aoristo del verbo. Quiere decir que fue algo que fue hecho una vez y para siempre. Por eso no se puede revertir, eso no se puede echar atrás. La salvación no se puede echar atrás una vez que uno ha sido salvo. El perdón no se puede echar atrás una vez que uno ha sido perdonado. El rescate no se puede echar atrás una vez que uno ha sido rescatado, porque está escrito por el Espíritu Santo en el tiempo aoristo del verbo, en el griego original del Nuevo Testamento. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró el Señor una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, pero no en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo aquí en la tierra, ¿cierto? Sino en el lugar santísimo allá en el cielo. Entró con su propia sangre, ¿haciendo qué? Habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Dile al que está ahí cerca de ti, eres redimido eternamente. Eres redimido eternamente. Y tú ahí que estás en el YouTube, eres redimido eternamente. Recibe eso en el nombre de Jesús. Esta palabra es apolutrosis. Dice una liberación completa de la esclavitud. Enfatiza el hecho de ser una persona libre, nunca más, oye bien, nunca más sujeta a la esclavitud. Y estos términos griegos no solamente nos hablan del lugar de donde fuimos rescatados o del hecho de que somos libertados, sino que también nos hablan de que al ser rescatados nosotros venimos a ser una posesión exclusiva de Dios. Hechos 20:28 dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar, oigan esto, la iglesia ¿de quién? Del Señor. Pastor, quiero decirte, la iglesia no es tuya, nunca fue tuya. No te sientas dueño de la vida de las ovejas. El dueño de la vida de las ovejas es Jesús. Tú simplemente eres un instrumento, un funcionario que el Señor puso allí, no para que las patees, no para que las uses mal, no para que las manipules, no para que abuses de ellas. Fuiste allí es para que cuides de ellas, porque el rebaño es del Señor y fue comprado con su sangre. Hay pastores que no entienden eso. Creen que son los dueños de la iglesia y creen que son los dueños de la vida de la gente. Y son reyesuelos que gobiernan sobre las personas y los someten, así dice el apóstol Pedro, ¿no? Se enseñorean sobre la grey del Señor, sobre el rebaño del Señor. La iglesia es del Señor y solamente del Señor. Y tú tienes que saber eso. Tú fuiste comprado por el Señor Jesucristo.
Tú le perteneces al Señor Jesucristo y ningún hombre puede someterte a ti al punto, digamos, de abusar de ti. No hay ninguna autoridad sobre esta tierra, sobre este mundo, que pueda simplemente someterte y usarte como un esclavo. Tú tienes la dignidad de ser un hijo de Dios y de haber sido libertado de la esclavitud. Y eres valioso para los ojos del Señor y para los ojos digamos, del Espíritu de Dios y de Cristo mismo. Así que valórate. Debes saber quién eres y debes saber que tú eres una posesión de Dios. Amén. Le perteneces a Dios. Dios es tu dueño. Dios es tu Padre. Dios es tu Redentor. Dios es el que realmente derramó la sangre a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Por ti. Así que allí dice, la iglesia, la cual Él ganó. Oigan esto, ganó por su propia sangre. Así que este término griego es peripoieo, redimido, peripoieo. Redimido quiere decir eso. Y el término ganó, que se puso allí en la Biblia Reina Valera, significa obtuvo posesión de o compró. Cristo me compró con su sangre. Yo le pertenezco al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo no le pertenezco a este mundo. Este mundo ya no puede reclamarme como posesión suya. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo no le pertenezco a Satanás. Satanás no puede reclamar nada de mí, absolutamente nada de mí. Y a mí me gusta decírselo. Satanás, tú no tienes de mí ni un pelo siquiera, ni un cabello de mi cabeza. Mi dueño es Dios. ¿Se acuerdan que lo dijo Jesús? Él dijo, ahora viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Quiere decir, él no tiene ningún derecho sobre mí. ¿Por qué? Satanás nunca tuvo ni un solo derecho sobre Jesús, porque Jesús nunca fue de Satanás ni un solo segundo de su vida, porque Jesús jamás se sometió a Satanás ni por un segundo de su vida, porque no había pecado en Jesús. Ahora podemos decirle, gracias a la redención, podemos decirle a Satanás, Satanás, Jesús te quitó todo derecho sobre mí. Ahora yo conozco la verdad. Ahora sé que Él me compró para Él. Ya no soy tuyo, ya no soy tu esclavo. Tú fuiste mi amo y hasta mi padre en un tiempo, pero ya no lo eres más. Y no tienes ningún derecho sobre mí, así que no te doy ningún derecho. Así que no puedes venir a someterme, ni puedes venir a enfermarme, ni puedes venir a arruinarme, ni puedes venir a asustarme, ni puedes venir a oprimirme, ni puedes venir a poseerme, ni puedes venir a engañarme. Te fregaste, porque ahora conozco la verdad. Conozco quién es mi Redentor, sé a quién le pertenezco, la sangre de Cristo me cubre y Él te ha vencido y yo te he vencido también por medio de la fe y el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Amén. Toma autoridad sobre el enemigo, no te dejes manipular, no te dejes engañar, no te dejes asustar. Deja de tenerle miedo a Satanás, párate firme, párate como un guerrero, toma la palabra de Dios, toma la armadura completa de Dios y la espada del Espíritu y enfréntalo. Y hazlo huir en el nombre de Jesucristo. Haz que la escasez huya de tu hogar. Haz que la enfermedad huya de tu cuerpo. Haz que el miedo huya de tu mente y de tu corazón en el nombre de Jesús. Tienes que hacerlo. Eres redimido. Deja de andar hablando todo el tiempo. Ay, que es que estoy enfermo, que todo me duele. Ay, que todo me sale mal, que pobrecito yo, hermanitos, oren por mí. Déjate de esa lloradera. Ya eres libre. Aprende quién eres realmente, pero para saberlo te tienes que meter en la Biblia todos los días y mirarte en el espejo de la Escritura y no olvidarte quién eres realmente. Mírate en el espejo de la Escritura. Amén. Debes saber quién eres para que puedas vivir en libertad. El resultado entonces de la redención, ¿qué es? Libertad, sencillamente, libertad. ¿De qué nos hemos sido libertados? Del pecado y sus consecuencias. Y esto comprende varios aspectos. Uno, de la culpa del pecado. Hemos sido libertados de la culpa del pecado. Ya no tenemos que vivir bajo culpabilidad. De la muerte o la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si ya morimos en Cristo, pues ya pagamos, ya está pagado. Ya no hay que pagar 2 veces ni 3. De la maldición del pecado también hemos sido, digamos, liberados. Y nota que esos 3 términos, la culpa, la muerte y la maldición, son aspectos pasados. Es decir, eso ya quedó en el pasado. Pero estamos siendo liberados
del poder del pecado, porque todavía el pecado está en nosotros y todavía ejerce poder sobre nuestra carne, no sobre el hombre nuevo, sino no sobre el hombre que está en Cristo, sino la carne que todavía está en nosotros. El pecado todavía ejerce poder sobre la carne, pero estamos siendo liberados de ese poder en el presente. Y finalmente, somos libertados de la presencia del pecado. Llegará el día cuando el pecado nunca más esté en nosotros. Qué maravilloso, ¿cierto? Es el día del arrebatamiento, el día de la resurrección de entre los muertos. Por fin la naturaleza pecaminosa será sacada de nosotros y nosotros viviremos en la eternidad sin experimentar el más mínimo pecado. ¿Cómo les parece? Eso es vivir absolutamente libres. Pero ¿saben qué quiere Dios? No que esperemos el día de la resurrección para ser libres, sino que empecemos a ser libres desde ahora, desde ya. Y sí se puede experimentar un grado muy grande de libertad cuando uno lo cree, cuando uno se lo apropia, cuando uno realmente toma en serio la palabra de Dios, cuando uno se mete en serio con el Señor, cuando uno se apropia por la fe de las bendiciones del Señor y vive bajo esa libertad y bajo esa mentalidad. Soy libre del pecado. O sea que el cristiano es una persona que ya fue libertado de la paga del pecado, está siendo libertado en un proceso continuo del poder del pecado y será libertado en un futuro de la presencia del pecado. Pero también fuimos libertados, dice allí, de la maldición de la ley, la maldición de la ley. Y si tú miras en el libro de Deuteronomio o en el libro de Levítico, ¿en qué consiste la maldición de la ley? Vas a encontrar que la maldición de la ley consiste básicamente en tres cosas: en pobreza, en enfermedad y en muerte. Básicamente esa es la maldición de la ley. Así que si la Biblia dice, oiga bien, que ya yo fui libertado de la maldición de la ley, porque ya Cristo llevó esa maldición, entonces yo puedo decir, yo ya fui libertado de la maldición de la pobreza. Yo ya fui libertado de la maldición de la enfermedad. Y yo ya fui libertado de la maldición de la muerte. Así que yo no debo aceptar, ningún cristiano debe aceptar pensamientos de pobreza, esquemas de pobreza, estilos de vida de pobreza. Yo no quiero decir que todos los cristianos tienen que ser ricos, que todos los cristianos tienen que ser millonarios y que todos los cristianos tienen que dedicarse únicamente a ser ricos. No, pero sí que ningún cristiano debe aceptar la pobreza. Amén. Ningún cristiano debe llenar su mente de pensamientos de pobreza y de escasez. Decir, no, estoy pobre y gloria al Señor. No, ningún gloria al Señor, eso no glorifica al Señor. Porque Cristo vino a reventar realmente precisamente esos esquemas de escasez y de pobreza. Eso es pobreza mental en el cristiano. Eso es un cristiano que no ha renovado su mente. Es un cristiano que no ha leído bien la palabra de Dios y que seguramente ni siquiera la está creyendo. O está creyendo en esquemas religiosos. De que ser pobre es lo que Dios quiere, que ser pobre es la bendición, que ser pobre es, digamos, es lo que le consigue a uno el cielo. Pura mentira, pura caspa, pura paja. Eso no es verdad. Así que no aceptes esos esquemas de mentira. Tienes que buscar progresar. Todo cristiano debe buscar mejorar sus finanzas, debe buscar mejorar su vida económica. Y tiene que dejar de ser perezoso y tiene que dejar de ser religioso y simplemente decir, no, yo nada puedo hacer, el Señor proveerá. Déjate de eso, cristiano, que eso no es verdad. Esfuérzate, pellízcate, muévete para que mejores tu vida económica. No creas que estando ahí sentado esperando que llueva del cielo tu economía va a cambiar. No va a cambiar. Al contrario, Satanás te va a empobrecer cada vez más porque él quiere ir contra la palabra de Dios. Pero yo tengo que decir, yo fui redimido de la pobreza, por lo tanto, haré todo lo que esté de mi parte para mejorar económicamente. Amén. Así que piensa realmente con pensamientos de prosperidad. Ahora bien, igual con la enfermedad, no aceptes la enfermedad. O sea, ningún cristiano va a decir, ay, tengo un cáncer, gloria al Señor. El médico dijo que voy a vivir 3 años, 3 meses nada más, que tengo 3 meses de vida, gloria a Dios, la voluntad del Señor sea hecha. No, nada de eso, no aceptes la enfermedad. No acepten la enfermedad como un estilo de vida. Hay cristianos que viven enfermos todo el tiempo, toda la vida, todo el tiempo. Hablo con ellos y siempre algo les duele. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Ay, doctor, con un dolor por acá, vea. Es que me entra por aquí, me sale por acá y me vuelve a salir por acá, pastor. Y es que, ay, es que yo oro y ore por mí toda la vida enfermos. ¿Sabes? Eso está aquí, eso está aquí. Realmente, libérate, renueva tu mente. Llénate de la verdad del Señor
y grita y continuamente declara: yo soy sano por la sangre de Cristo, yo soy sano en el nombre de Jesús y reprendo toda enfermedad y toda dolencia en mi cuerpo. Amén. Obviamente, algún día nos vamos a morir, de algo nos tenemos que morir, pero yo no me quiero morir todavía ni me voy a morir todavía. Amén. Cuando me toque me voy a morir, pero todavía no. Así que yo ahora no acepto nada de enfermedad, ni dolencia, ni nada de esas cuestiones, ¿cierto? Ahora bien, lo mismo muerte. De hecho, nos vamos a morir. Es imposible no morirnos físicamente. Pero ¿saben? Uno tiene que buscar morirse también lo mejor posible, ¿o no? Morirse dignamente. ¿Por qué tendremos que morirnos amputados, ciegos, mudos o qué, o locos? No, ¿por qué? Yo le pido al Señor: Señor, dame una muerte que aún mi muerte te glorifique, Señor. Ahora dice también que fuimos libertados, obviamente, ¿de qué? De la esclavitud satánica. Qué bonito lo que le decía, ¿no? Poderle decir a Satanás: Satanás, venga, acérquese. Que usted es medio sordo y medio pendejo, venga, acérquese. ¿Sí? Venga que le voy a hablar. ¿Sí? Usted no tiene ningún derecho sobre mí, lárguese. Y se lo digo en el nombre de Jesús. Y punto. Romanos 6, 11 al 14 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado. Oiga, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan ¿en qué? En sus concupiscencias, o sea, en sus deseos desordenados. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado, o sea, no se rindan al pecado, ¿cierto? Como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Señor, que mis ojos sean instrumentos de justicia, que mi lengua sea un instrumento de justicia, que mis manos sean instrumentos de justicia, que mi corazón sea un instrumento de justicia, que mis pies sean instrumentos de justicia, Señor. Yo le niego mis ojos a ver cosas que mis ojos no tienen que ver. Y tenemos esa autoridad, ¿está claro? Y tenemos ese derecho de quitar nuestros ojos de lo que sabemos que no quiere Dios que veamos. Pornografía y vulgaridades y cosas de esas. Mis oídos también puedo quitarlos. Conversaciones ahí inútiles, conversaciones obscenas, palabrotas y todo. Yo puedo decir: me retiro de aquí. Mis oídos no tienen por qué estar oyendo esta porquería, no me interesa. Y puedo hacerlo, y uno tiene que tener autoridad para hacerlo. Amén. Tiene que hacerlo, usted tiene que saber quién es. No le dé miedo a la gente. Ay, no, qué pena, es que me van a decir religioso, me van a decir fanático, que digan lo que les dé la gana. Usted sabe quién es y punto. Ahora bien, porque dice el pecado, esto es maravilloso, no se enseñoreará de ustedes. ¿Por qué? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, estamos en una situación, nos puso el Señor en una situación en que ahora le podemos decir también al pecado, decirle al pecado igual, llame al pecado y también dígale: venga pecado para acá, venga. Dígale: no me le voy a someter a usted, punto. Porque Cristo me hizo libre. No tengo por qué obedecer al pecado. No, que vení, que hagamos esto, que hagamos aquí, que hagamos... No. Yo no participo en esas cosas. Yo soy cristiano. ¿Está claro? Que la gente sepa que eres un cristiano en toda parte donde vayas. Que la gente sepa que no cuentan contigo para estas cosas. Yo siempre les he contado cuando trabajaba en Warner Lambert cómo los viernes se armaban los corrillos y entonces a dónde nos vamos a ir a beber y a qué bar por ahí nos vamos a ir donde las muchachas y todo, y nadie me buscaba el viernes a mí. Nadie sabían que no contaban conmigo para nada. Sabían que Rojas llegaban a las 5 de la tarde y el viernes iba para su casa, punto. Y era soltero. Y era muy joven. Pero yo sabía quién era y con quién estaba. Pero el lunes, en mi mesa de dibujo, ahí iban desfilando, iban llegando. Rojas, ¿tiene un tiempito? Sí, hombre, ¿qué pasa? No, hermano, es que me pegué una borrachera el viernes, ¿cómo le parece? Que me tiré toda la quincena y tengo un problema con mi esposa y ore por mí y ayúdeme. Entonces ahí sí, consejería, ¿cierto? Y venía el otro: uy, Rojas, ¿tiene un tiempito? Así como: no, me fui con una vieja, pues me pegaron una veneria y no sé qué. Pero el viernes no me conocían. Y yo que no me conozcan, no me importa, realmente, no me interesa, ¿cierto? Su rumbo y su cuestión.
Es así, tenemos que decirle no al pecado. Yo estoy muerto para el pecado, sencillamente. Cuando el pecado me llama, yo no oigo, ni veo, ni entiendo, estoy muerto. Pero si me llama Dios, ¿qué ordena mi general? ¿Qué quiere de mí? Amén. Esa es la vida que tenemos que vivir. Bien, vamos a terminar viendo estos dos versículos. El cual dice en Colosenses 1, 13 y 14, nos ha, oigan, siempre el tiempo auristo del verbo, ¿no? Nos ha librado, quiere decir para una vez y para siempre. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, igual una vez y para siempre, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Él perdonó ya todos mis pecados. Quiere decir, soy libre. ¿Cuál es mi problema con Dios? ¿O cuál era mi problema? El pecado. Y si Él ya los perdonó, me perdonó mis pecados, soy libre. No tengo por qué vivir con la culpa de esos pecados. Si yo ya los confesé y ya me he apartado, yo no tengo por qué vivir con la culpa de esos pecados. ¿Para qué vivir recordando pecados del pasado? Que, uy, es que eso que yo hice, uy, es que no, así no se puede vivir. No viva con retrovisor. Viva hoy, el hoy, el presente. Usted ya es libre y imagínese un futuro todavía mejor, más libre, más hermoso. Y finalmente lo que dice Juan 8:32 y saltamos del 34 al 36. Esta frase usted sabe que es maravillosa, ¿cierto? Hasta el mundo la está usando continuamente. ¿Y conocerán la verdad? La verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Pero quién es la verdad? Cristo es la verdad. Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre natural, sin Cristo. Y el esclavo, oigan esto, no queda en la casa, es decir, en la casa de Dios, en el reino de Dios, para siempre. El Hijo, o sea, el Hijo de Dios, el que ha sido nacido de nuevo y ha sido convertido en Hijo, sí queda ¿para cuándo? Para siempre, porque estamos ya en la casa del Padre, para siempre. Pero así que si el Hijo con H mayúscula, el Hijo por excelencia, el Hijo unigénito, los liberta, ¿cuál es el resultado? Serán verdaderamente libres. Así que dile otra vez al que está a tu lado, eres verdaderamente libre. Eres verdaderamente libre. Quiero decírtelo a ti que escuchas ahí. Eres verdaderamente libre si tú realmente le has entregado tu corazón a Jesús. Si Él es tu Señor, si Él ya es tu dueño, eres verdaderamente libre para la gloria de Dios. Conclusión. Una vez que recibo la redención, soy legalmente libre. Oigan que esto es un asunto legal, ¿sí? Redención es un término legal. ¿Por qué? Porque hubo una transacción económica, hubo un precio que se pagó para libertarnos. En la cruz hubo un negocio, realmente, una transacción económica. Cristo se puso en mi lugar para que yo pudiera estar en el lugar de Él. Y Él con su propia sangre pagó un precio. Ahí hay una transacción económica de por medio para que yo sea salvo, para que yo sea libre. Así que legalmente, ¿cierto? Soy libre de Satanás y de mi propia naturaleza pecaminosa. Mi naturaleza pecaminosa no tiene por qué gobernarme a mí. ¿Por qué decirme cuándo me levanto? ¿Por qué decirme cuándo voy o no voy? ¿Por qué decirme si puedo o no puedo? Ella no es mi dueña. Mi dueño es Jesús. Mi dueño es el Señor Jesucristo. Así que vivamos esa libertad. Dios quiere que usted goce de esta libertad. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? Diariamente. Entonces, ¿cómo se hace? Apropiándome de ella diariamente por fe. Por fe. Aprenda a decir desde que usted se levante, soy libre. Y tengo todo un día para vivir en la libertad con que Cristo me hizo libre. Me dispongo a vivir en esa libertad y no dejaré que nada me haga su esclavo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Dios, gracias por haber realizado, por haber pensado, por haber planeado este plan tan maravilloso de redimirnos. Gracias por haber enviado a tu Cordero, Señor, a tu Hijo unigénito,
para que realizara ese plan. Gracias, Jesús, porque lo hiciste maravillosamente, perfectamente, Señor. Gracias, Jesús, por haberte sujetado, haberte sometido a la dirección del Padre, al plan del Padre, y haber realizado este plan paso a paso y de una manera perfecta, de tal manera que pudiste gritar finalmente en la cruz: totalmente pagado, consumado es. Jesús, no tengo palabras y no me alcanza esta vida tan corta para darte las gracias. Pero mientras viva, viviré para exaltarte, para agradecértelo, Señor. Viviré para ti, viviré para darte a ti toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento. Viviré para hacer lo que esté posible de mi parte, Señor, para que muchos otros conozcan esta verdad y te conozcan a ti y lleguen a ser salvos y libres. Viviré, Señor, invertiré mi tiempo, invertiré mis talentos, invertiré mis cualidades, invertiré los dones que tú me has dado del Espíritu, Señor, invertiré todo el dinero que tú me des para esa causa, Señor Jesús, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, para que sepan que hay un Salvador, que hay un Redentor que pagó un precio para hacerles libres. Usaré mi garganta, usaré mis ojos, usaré mis manos, usaré mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, usaré, Señor, el dinero, usaré los medios de comunicación posibles para que esto sea realidad, Señor. Me comprometo delante de ti, Padre amado. Gracias porque tú te comprometiste conmigo, Señor Jesucristo, al punto de dar tu vida, al punto de derramar tu sangre. Nunca dejaré de agradecértelo. Siempre, Señor, me humillaré delante de ti y reconoceré que es por tu gracia, que es por tu misericordia que ahora soy libre, Señor. Me dispongo y tomo la decisión de disfrutar diariamente de esta libertad que tú me has dado, Señor Jesucristo. En el nombre tuyo oro, en compañía de mis hermanos, Señor, y pido que tu bendición repose sobre ellos y que esta libertad también, Señor, esté en ellos y sobre ellos continuamente, para tu gracia y para tu gloria, Señor. Amén y amén.